Bueno, pues Ariana Harwitz, nacida en Buenos Aires en 1977, es una de las escritoras latinoamericanas más destacadas de la literatura feminista de vanguardia en lengua española del siglo XXI. Su primera novela corta o novel, Matate Amor, se publica en 2012 en lengua de trapo y simultáneamente en la también editorial independiente Paradiso de Argentina. A ella le siguen La débil mental, publicada en 2014 en Mar Dulce, y Precoz, en 2015 por Rata. Constituyen las tres una especie de trilogía de la pasión, nombre asignado por la propia autora, ya que podría decirse que el denominador común o el leitmotiv en cada una de estas novelas es la puesta en escena de mujeres que, como narradoras y protagonistas de su propia historia, toman la palabra para nombrar y nombrarse en aras de ejercer una búsqueda feminista de otras formas, tal vez más humanas, menos neoliberales, valga la redundancia, de ser madre, esposa, nuera, de otras formas de ser mujer en nuestra sociedad en definitiva. Búsqueda que se explora, según propongo en un trabajo de investigación anterior y recientemente publicado, desde dos ejes, el deseo y el lenguaje. Resulta, podríamos sugerir, especialmente curioso que tras la producción y publicación de estas tres narraciones en el seno de editoriales independientes, Harwitz diera el salto a Anagrama en el año 2019 para publicar su última novela, Degenerado, en la que su narrador y protagonista, un hombre cisetero, blanco y de avanzada edad, expone su discurso inserto en un contexto judicial para defenderse de las acusaciones de pederastia y asesinato que sobre él se vierten. La historia transcurre en Francia, país en el que también reside y desde el que produce Harwitz desde hace años, y en ella se contraponen el paisaje rural en el que parece vivir el narrador y en el que se comete el crimen, y la sala de los juzgados ubicados en la ciudad donde la norma y el sistema democrático contra los que el protagonista ejerce su monólogo imperan. Como puede observarse en primera instancia y como pretendo analizar en esta comunicación, nada parecen tener en común las primeras novelas de la Argentina, en particular la primera, Matate Amor, y en la que nos centraremos, y este alegato discursivo. La propia Harwitz ha señalado en diversas entrevistas que Degenerado ha sido la novela que más le costó escribir, en especial porque, como ella misma señala, le da voz a un hombre por primera vez y no precisamente a uno cualquiera. Esta obra ha sido poco estudiada aún por la crítica, pero adquiere una enorme recepción mediática y podría arguirse que es precisamente 2019 el año en el que la Argentina acumula un mayor capital simbólico, sobrevenido también por su aparición en festivales, entrevistas y la obtención de algunos premios literarios. Todo lo contrario sucede con Matate Amor, que ha recibido no solo una enorme recepción mediática, sino que se yergue, sin duda, como la novela de la Argentina más aclamada y estudiada por la crítica. El motivo quizás sea, siguiendo a Gallego Cuiñas, que las primeras obras publicadas por parte de un autor o autora condensan con mayor nitidez la relación del escritor con la tradición literaria nacional y con el canon mundial, desde donde quiere ser leído. Fin de cita. Matate Amor versa sobre una mujer a la que se le asigna la categoría de loca por querer trascender la norma heteropatriarcal en la que se encuentra, literalmente atrapada, pues se la llega a internar forzosamente en un psiquiátrico. Una de las citas dice así: eso veía de mí una mujer que debía calmarse, volverse una ameba, irse a un lugar de sábanas y paredes blancas, bajo la lengua pastillitas, pildoritas, comprimidos. No es capaz de encontrar la supuesta y esperable idealidad en la construcción de un hogar familiar con su Dorima, como ella nombra a su marido. Fijémonos en esa transposición de sílabas porque ella quiere, necesita otra versión, otro significado, y no puede hacerlo sino modificando el significante y su hijo recién nacido. Y por eso amenaza en varias ocasiones, y lo acaba cumpliendo, con atravesar el ventanal de cristal que separa su casa, el ámbito de lo privado, del campo, donde se signan para ella la libertad, el deseo y la posibilidad de encontrar una forma otra de ser, de amar y de relacionarse. Esa forma otra se intenta aprehender, como señalaba al principio, desde dos ejes o vertientes: el deseo, que como la narradora señala es esa alarma que no puedo desactivar, fin de cita, y el lenguaje, un lenguaje al que podríamos asignar la categoría de ilegibilidad de Barthes y que se transforma, que se destruye para crear una realidad y una identidad otras, performativas, lectura que surge y se sustenta en los postulados de Judith Butler. Señala la narradora: nos miramos y conversamos todo entre comillas porque para mí eso no es mirarse ni conversar, y más adelante, ¿de qué sirve ser uno de ellos si el idioma que hablan no alcanza? Fin de cita.
Como postula Joan Amasso, es a raíz del pensamiento de Butler que existe la necesidad de elaborar otras representaciones, otras ficciones y otros imaginarios que nos permitan desplegarnos como sujetos. Fin de cita. Y es precisamente aquí donde radica nuestra forma de leer a Harwitz en general y Mátate Amor en particular. Esta máquina de lectura puede verse comprometida a priori al volver la vista hacia degenerado. El monólogo Fluir de la conciencia del acusado tiene bastantes similitudes estilísticas con la narración de la protagonista de Mátate, como el ritmo frenético, la atmósfera claustrofóbica y la angustia del personaje que el lector percibe como un sonido constante que no puede dejar de escuchar y con el que tiende, si no a comprender, si a empatizar. Pero no podemos dejar de lado que los motivos de quien escribe son radicalmente opuestos en una y en otra novela, así como los contextos en los que ambas se imbrican, y no leemos igual a uno y a otro personaje porque nuestros códigos morales y éticos contra los que el narrador degenerado se sitúa nos lo impiden, ya que también la moral es cultural y la cultura y el amor son ideología, a pesar de que lo que nos plantea Harwitz puede juzgarse o prejuzgarse de peligroso. La última novela de Harwitz parece querer poner en el centro de la diana la necesidad de una reflexión o debate que podría decirse puramente contemporáneo. ¿De quién es la culpa? ¿De la sociedad o del individuo? Como señala Paula Sibilia, así como la subjetividad es necesariamente embodied, encarnada en un cuerpo, también es siempre embedded, embebida en una cultura intersubjetiva. Fin de cita. Y aquí es donde trata de llevarnos Harwitz con su discurso cuando señala que la sociedad corrompe al individuo y luego lo culpa y lo juzga. No obstante, desde el inicio del relato podríamos emitir un veredicto como si se tratase nuestra novela de una especie de crónica de una sentencia anunciada. Así empieza la novela. La mente es como un trineo inmundo que nos arrastra por malos caminos, dejando huellas para que nos atrapen. Hay así pues en su discurso un cuestionamiento constante del poder que podría leerse desde Foucault, lo que entronca con el discurso de Mátate Amor, pero que en mi opinión se dirige a esferas muy, muy diferentes y que conviene no confundir. En su delirio se insertan frecuentemente flashbacks que muestran pasajes de nuestro protagonista cuando era niño y también otras escenas familiares en las que aparece de forma preponderante la figura de la madre en quien él se refugia. En estas vueltas al pasado parece entreverse el abuso sexual que el padre ejerció contra el personaje principal, lo que no justifica, pero que sí que explica su conducta. De especial relevancia y brutalidad me resultó este pasaje de la mariposa que describe y que, si bien no muestra una escena de violencia explícita hacia el niño, sí que puede ayudarnos a hacernos una idea de la verticalidad cifrada o con la que se cifra esa relación paterno-filial. Dice así: empecé a tartamudear a los 4 años cuando una mañana en la cocina, mientras veíamos una mariposa revolotear afuera, abriste la ventana y la sujetaste con los dedos como pinzas. La mariposa daba vueltas por mis ojos, por la leche, yo tenía miedo de tragármela, vos reías y me pedías que me hiciera hombre y la tomara de las alas. Yo no veía nada en el ajite, vos me decías ahora, ahora, y la agarré, rompiendo una de las alas. La mariposa quedó en la mesa por la mitad. Vos te enojaste y la lapidaste con el puño. En ese desayuno empecé a tartamudear. Sí que es cierto que no debemos olvidarnos que estamos ante un narrador no fiable prototípico que dispone su narratio para justificar y acolchar su idea de base. Que es la siguiente: se seguirá juzgando, pero no se logrará cambiar nada mientras que no se comprenda el por qué ciertos individuos actúan de X modo. La actuación judicial y democrática no deja pues de ser superficial en tanto y en cuanto no actúa radicalmente en el sentido etimológico del término. Juzgar y encarcelar no deja de ser la vía rápida, pero no la definitiva para terminar con el problema social en cuestión. Es una justicia decimonónica que ha perdido su potencial al circunscribirse a otro contexto histórico, social y político. Como el protagonista señala, todo menos la ropa indica que estamos en el siglo anterior o incluso en el XVIII. Fin de cita. De este modo, todo el discurso se articula en torno a la defensa de una nueva forma o de una forma u otra de entender lo social en nuestra contemporaneidad, y a este respecto es curioso el efecto que se produce al intercalar a nivel formal en la defensa, en el mismo párrafo, sin separarse mediante guiones, las intervenciones de la jueza que se repiten una y otra vez: no al lugar, no al lugar. Incluso parece entreverse en alguna ocasión la voz de la autora, como para justificarse, como cuando la policía encuentra en la casa del acusado numerosas notas que probarían que sí hizo lo que hizo.
Leemos en la novela: todas estas notas encontradas en mi diario no prueban nada, eran para investigar a los asesinos, para escribirlos, para entenderlos. Escribir no prueba nada del hombre que escribe. Lo que se escribe uno no lo escribe. Escribir no es vivir, vivir no es nada. Fin de cita. Si nos volvemos al lector, este deja de ser un mero receptor para pasar a convertirse en alguien que juzga, pudiendo de este modo arguirse un paralelismo entre realidad y ficción, entre ciudadano y lector. Basándonos en los supuestos teóricos de Agamben, la mirada dirigida al otro cambia cuando sabemos que ese otro está siendo juzgado. Como explicara Gallego Cuiñas en la asignatura de Políticas de Mercado a raíz de un cuento de Bolaño, en el realismo decimonónico se identificaba a un individuo a partir de mediciones y fotografías, mientras que la sociedad contemporánea se queda con la identificación biométrica del individuo, es decir, ya no es la máscara, el rostro ni el nombre lo que distingue a un individuo de otro. Recordemos que el protagonista es anónimo. Como explica Agamben, no es tanto la resolución de un juicio lo que prueba la culpabilidad de un individuo, sino el hecho mismo de ser juzgado. Solo se puede ser inocente si ni siquiera se entra en el proceso jurídico. Asimismo, en Degenerado se pone de relieve una idea candente y también tratada desde el terror y el gótico feminista, categoría propuesta también por Ana Gallego, producido por escritoras latinoamericanas contemporáneas, y es como esa figura del monstruo se ha visto modificada en esencia, ya que éste ha dejado de presentarse, por norma general, en la literatura como un ente lejano, abstracto y ajeno, para pasar a ser alguien cercano, palpable y conocido. Hoy el monstruo, entre comillas, puede ser cualquiera, incluso uno mismo, lo que induce todavía hoy a contradicciones, incomprensión e incredulidad por parte de quienes no son capaces de aceptar este código. Así leemos en la novela a los vecinos decir: le juro que suele ser un vecino ejemplar, doy fe gendarme, un vecino sin historias, un hombre normal. Si hasta fue él el que nos ayudó con toda la instalación eléctrica acá, antes esto era un chaperío. O también, se la pasaba en mi jardín, comía en mis platos, bebía en mis copas, no puede ser que sea él. Fin de cita. Todo ello se relaciona a su modo con la espectacularización del mal ajeno, de esa intimidad como espectáculo de la que habla Paula Sibilia, y que produce en ocasiones una revictimización de la víctima ejercida por una sociedad que rechaza el crimen, pero que paradójicamente se siente morbosamente atraída hacia él. Así el narrador escribe: una pila de gente se amontona frente a mi portón, nunca pensé que eran tantos por acá, hay más que en el último festival de música, en el día del vinicultor, más que en el mercado cuando quedan restos de pescados y se abalanzan, se les suspendieron todas las tareas domésticas o les parezco el mejor plan dominguero. Fin de cita. Bueno, a pesar de todas estas diferencias, sí que podrían señalarse algunas similitudes en los discursos de ambas novelas que, salvando las distancias, podrían calificarse de disruptivo y antinormativo. Así podría arguirse o intuirse una especie de comparación o paralelismo entre el imaginario judicial y el familiar, como si existiera cierta semejanza entre el estado de preso del protagonista de Degenerado y la represión o falta de libertad que parece querer señalar la autora, que se relaciona con la familia heteropatriarcal y normativa, represión por interiorizada e inoculada, normalizada y aceptada por la sociedad. De la misma forma, la poética que defiende la autora a través de la voz del personaje guarda una estrecha relación con la poética que se desprende de la lectura de Mátate Amor, y es la idea de escribir para resistir como si no pudiera hacerse de otro modo, hasta el final, hasta la muerte, como un servicio que no se puede negar. Dice el narrador de Degenerado: hay vidas que empiezan en derrumbe como no vuelven a montarse los pisos de un edificio en escombros. Mi corazón inclemente, pero sufrir era al menos una forma de vida. Estoy discapacitado, la mano derecha tiembla, el dedo índice me duele asombrosamente y sin embargo escribo. Como un soldado debe seguir cuerpo a tierra aunque se le hayan desprendido los miembros, el casco metalizado en el cráneo aunque esté acéfalo. Cuerpo a tierra, soldado. La orden es la misma para un historiador, escriba, idiota, un amparo temporario. Fin de cita. Termino ya con la conclusión. En definitiva, en ambas novelas de Ariana Harwood podemos observar formas de tomar la palabra que podríamos calificar como disidentes, pero como quiero dejar bien claro, pues esto es al servicio de cuestiones muy, muy diferentes. Ambas toman o entroncan, como señalábamos anteriormente, con esa categoría de la ilegibilidad propuesta por Barthes, aunque en la primera se encamina hacia una forma otra de considerar la identidad feminista, mientras que en la última vira hacia una forma otra de considerar lo social, lo judicial, la moral en el siglo XXI.
Si bien la estética de Harwitz permanece en buena medida intacta, no es menos cierto que la autora ha comenzado a explorar otras vertientes temáticas que generan una sensación de incertidumbre en su recepción por parte de la comunidad lectora. Parafraseando a la argentina, Degenerado es la obra de esta autora sobre la que más me ha costado escribir. Y quizá, o quizá no, ese sea su acierto, su dardo, ¿no? Calmar a los perturbados y perturbar a los que están calmados, como señalara Foster Wallace, que definía uno de sus profesores a la buena literatura. Sigamos siempre alerta, compañeros y compañeras, y muchas gracias por su atención.